Hablando de salario mínimo, del bolsillo de los trabajadores, Cristina Fernández, Ángel Custodio Cabrera, Luis Fernando Mejía, Juan Alberto Londoño. Quiero plantearle a Mejía y a Ángel Custodio, porque aquí hemos escuchado varias cosas. Y para tranquilidad de los trabajadores, hasta el momento la decisión del Consejo de Estado no tiene efectos prácticos en lo que tiene que ver con el salario, con el aumento del 23.7% para ningún trabajador ni para ningún empresario. No por ahora. Eso es la primera claridad. La segunda claridad es que hoy hubo una mesa de concertación en la que podríamos decir que trabajadores, gobierno, gremios, Andy, están de acuerdo en mantener ya la cifra del decreto de diciembre, 23.7. Habría otro grupo de pequeñas empresas, Fenalco, por ejemplo, donde todavía el consenso no es completo. Entonces, la pregunta para ustedes es, si hay un consenso frente a una medida cautelar del Consejo de Estado, ¿sería suficiente para que ya salvemos o pacifiquemos, como dice Rodrigo, el tema? ¿O habría que presentarle al Consejo de Estado pues un nuevo cálculo con base en la normatividad que ellos piden? ¿En qué estamos? Mejía. Bueno, Diana, gracias de nuevo por la invitación. Yo quisiera hacer un comentario antes de contestar la pregunta que usted me hace. La lectura que hacía ahora Rodrigo sobre la sentencia de la Corte Constitucional, en donde se habla de los criterios que deben tenerse en cuenta para la fijación del salario mínimo. Hay uno muy importante que mencionó Rodrigo al final, que habla de asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos. Y este es un tema muy de fondo en la discusión que se está dando actualmente, porque una de las consecuencias importantes, negativas, de un aumento de la magnitud que se dio del salario mínimo para este año del 23.7%, es el aumento de la inflación. La inflación, ya sabemos, apenas se anuncia el aumento del salario mínimo, la expectativa de inflación para el cierre de este año pasó del 4,5% a más o menos el 6,5%, es decir, aumentó 2 puntos porcentuales. La pregunta entonces, para evaluar un poco los efectos de esa decisión, es si el aumento del salario mínimo del 23% entonces termina protegiendo a las personas de menores ingresos. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el 56% de los trabajadores en Colombia, la gran mayoría de ellos, ganan menos de un salario mínimo, son informales. Entonces, cuando el gobierno adopta una decisión de este estilo, que aumenta el salario mínimo en una proporción tan grande, al final termina perjudicando a las personas de menores ingresos, producto del impacto que esa decisión tiene en materia de inflación. Entonces no comparto la lectura de Rodrigo diciendo, yo creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer con base en esos elementos, porque las consecuencias del aumento del salario mínimo pueden ir en contravía de lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional, ratifico. Pero eso no lo hace ilegal. Lo que entiendo es que eso no lo hace inconstitucional. Lo que entendería, puedo equivocarme, es que entonces soluciona para un grupo poblacional sin tomar medidas de solución para otro grupo poblacional que está 55% en la informalidad, pues por lo menos urbana. Claro, pero es que estamos hablando de las personas más pobres y vulnerables del país, porque infortunadamente las personas que ganan un salario mínimo no son las personas pobres, ratifico. La mitad de la población en Colombia gana menos de un salario mínimo, todos ellos son informales. Entonces hay que pensar también en las consecuencias que tienen estas medidas. En este elemento que hace parte de la sentencia de la Corte Constitucional es cómo esa decisión afecta a las personas de menores ingresos, en particular en el acceso a sus bienes y servicios básicos, y yo creo que es una discusión muy de fondo que hay que dar. Y yo creo que sí no es ilegal. Espérame. Ahora bien, frente a la pregunta que usted me hacía, Diana, sobre, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, esto es una expectativa que cuando a mí me preguntaban la semana pasada qué va a pasar, yo creo que era realmente desde el punto de vista político lo más natural, que no iba a haber cambios, ¿no? Realmente esto es lo que está ocurriendo, esta fue la noticia de la mesa de concertación, nadie, digamos, va a pensar que va a haber un cambio del salario mínimo, pero de todas maneras... Pero además porque me imagino que el empresariado todo se organizó para empezar un año con las decisiones gubernamentales, ¿o no? Claro, ya en hecho cumplido y además con una consecuencia política. Imagínese usted ahora los empresarios diciendo que no quieren el aumento del salario mínimo del 23.7% en el contexto de un
de unas elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República, pues naturalmente el costo político de ese reversazo nadie lo quiere asumir. Pero fíjese que esto no resuelve el problema, porque yo creo que de todas maneras falta la sentencia final del Consejo de Estado. Tendrá que tomar una decisión de fondo. Esto es una medida cautelar, transitoria, que tendrá que surtirse de manera completa una vez se dé esa sentencia por parte del Consejo de Estado. Y mientras no se dé esa sentencia, podemos discutir los escenarios, pero va a haber incertidumbre. Entonces el llamado, por supuesto, muy respetuoso al Consejo de Estado es que ojalá se puedan pronunciar de fondo lo más rápido posible, claro, para evitar que continúe la incertidumbre en materia laboral. Muy bien, doctor Ángel Custodio, ya le doy la palabra al doctor Uprime. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Diana, gracias por la invitación y me disculpan por haber llegado un poquito tarde. Bueno, este es uno de los temas que a uno lo sorprende muchísimo y hay que dividirlo, como lo ha expresado el doctor Uprime y el doctor Luis Fernando Mejía y Juan Alberto y la doctora Cristina. En primer lugar, el tema jurídico. ¿Esto de dónde surge? Pues unas demandas de unos ciudadanos que piden la suspensión del decreto. Y entonces el Consejo de Estado analiza los elementos que presentaron y concluye y lo suspende. Cuando uno mira por qué fue que lo suspendió, mira los elementos y el Consejo de Estado, el magistrado a veces quiere hacer la tarea del gobierno y a veces no. ¿En qué sentido? Porque llega y dice, vamos a revisar todos los elementos, los coloca y sin embargo coloca el tema del mínimo vital y coloca también los otros elementos que están impresos en la ley 278 e invita a que rápidamente se produzca un nuevo decreto. ¿Qué pasa en la práctica? En diciembre, cuando se hacen todos los presupuestos de todas las empresas de Colombia, lo hacen con el salario mínimo de 23.7%. Por eso cuando hoy lo citan a la mesa de concertación, pues todo el mundo ya lo hizo en sus presupuestos. Y el gobierno creo que de antemano lo sabía. Y por eso simplemente llena y dice, ya aprobado el 23.7, hay concertación, exceptuando ACOPI y FENALCO. Me llama la atención de ACOPI que mantenga su posición en el sentido de que la pequeña y mediana empresa es la más perjudicada en este tipo de decisiones. El gobierno, y quiero colocar en este debate unos temas que el gobierno siempre utiliza, es que la OIT le hizo el estudio. Primero que todo, un estudio de la OIT no es reglado para esta toma de decisiones. El acuerdo 131.095 de la OIT que hable es que todas las empresas tienen que tener un salario, no un salario vital y demás que aparece en la Constitución en este elemento. Y por lo tanto, yo a veces digo que el gobierno entra, lo jurídico va a jugar. Y recordemos, doctor Uprime, cuando uno firma un decreto, doctor Juan Alberto, uno prepara una carpeta que se llama memoria justificada. Y el magistrado llega y dice, la memoria justificada que me presentaron para este decreto no cumple con todos los requisitos. ¿Por qué? Porque los cálculos económicos... ¿Qué fue lo que hizo el magistrado? Eso fue lo que hizo el magistrado. Claro, por eso digo, una demanda y revisa la memoria justificada, porque así se llama técnicamente lo que uno prepara como ministro cuando firma un decreto, y es lo que revisa él, y él no encuentra los elementos para esa cifra del 23.7. Y la concertación, rápidamente porque se nos acaba tiempo, y la concertación que se ha dado hoy no es suficiente para salvar el tema. Yo no creo, pero el magistrado va a tener lo siguiente. Políticamente, todo el mundo va a decir 23.7, exceptuando FENALCO y ACOPI. Y acuérdese que ese es un tema de mayorías y la decisión sigue teniendo el gobierno, entonces va a producir tu decreto con el mismo 23.7%. Así de sencillo, políticamente. Pedía la palabra un segundo para poder preguntarle a Cristina. No, solo un tema de lo que dijo Luis Fernando. Yo creo que el planteamiento de Luis Fernando es muy complicado en términos de control judicial. O sea, le vamos a dar a los jueces la facultad de prever las consecuencias de una medida y a partir de prever esas consecuencias de esa medida anularla. O sea, que pasado mañana un presidente establezca un salario mínimo de tanto y un juez diga no, pero eso va a tener la consecuencia de aumentar la inflación y aumentar el desempleo y por eso lo tumbo.
Eso me parece muy complicado. Eso es trasladarle un poder decisorio a los jueces muy complicado. Aquí el juez en materia económica tiene que ser deferente con las autoridades políticas. Ellas son las que tienen la legitimidad democrática para tomar decisiones. Los jueces pueden controlar los excesos de irrazonabilidad o que sean discriminatorias, pero no pongamos a los jueces a medir consecuencias de decisiones de política económica, porque eso sí mete a los jueces en el centro de los debates de política económica. Yo no creo que eso sea muy conveniente para una democracia.